Hay historias que nos dejan con más preguntas que respuestas, y esta es una de ellas. Una familia, una desaparición inexplicable y un secreto oculto en lo profundo de un bosque maldito. Lo que comenzó como un fin de semana de descanso, terminó convirtiéndose en uno de los casos más escalofriantes jamás documentados. ¿Qué pasó con los hermanos Ramsey? ¿Quién o qué se llevó a Sarah? Prepárate para adentrarte en uno de los misterios sin resolver más perturbadores jamás contados. Esta historia podría cambiar para siempre tu forma de ver la realidad. Quédate hasta el final. Hay revelaciones que te dejarán helado. Si te apasionan los relatos paranormales y los casos reales sin explicación, suscríbete ahora y activa la campana. Misterios sin resolver. Las sombras que nunca desaparecen. Desde siempre, los misterios sin resolver han capturado nuestra imaginación. La idea de que existen casos que desafían cualquier explicación lógica nos deja una incómoda sensación de inseguridad. Pero entre todos esos misterios, hay algunos que se destacan por su capacidad de perturbar y causar escalofríos. Hoy, quiero llevarlos por un viaje a través de uno de esos misterios. Vamos a explorar un caso que dejó a investigadores, medios de comunicación y personas comunes completamente confundidos. Un caso de desapariciones inexplicables, lleno de sombras y secretos que aún hoy, a pesar del tiempo, nos dejan sin respuestas. Es una historia que hará que te cuestiones si alguna vez de verdad estamos solos. Esta historia comienza en un pequeño pueblo al norte de Michigan. Corría el año 1987 cuando una familia, los Ramsey, decidió pasar un fin de semana en una cabaña aislada en el bosque. Eran tiempos más simples, sin redes sociales ni teléfonos inteligentes. En aquellos días, escapar de la rutina significaba realmente desconectar del mundo. Y eso era exactamente lo que la familia Ramsey buscaba: paz y tranquilidad. Los Ramsey eran una familia común. John, el padre, era contador y trabajaba largas horas en la ciudad. Lydia, su esposa, era maestra y tenía una paciencia infinita. Sus dos hijos, Ben y Sarah, de 8 y 10 años respectivamente, eran inseparables. Aquella cabaña se había convertido en su refugio anual, un lugar donde podían olvidarse de las presiones de la vida diaria y reconectar entre ellos. La familia llegó el viernes por la tarde. Las primeras horas pasaron en calma, entre risas y juegos al aire libre. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, algo en el ambiente pareció cambiar. El bosque, que durante el día estaba lleno de sonidos de animales y del susurro del viento entre los árboles, se volvió inquietantemente silencioso. Nadie le dio importancia. Después de todo, era normal que el bosque se callara al caer la noche. Pero Lydia no pudo evitar sentir una leve incomodidad, una sensación como de ser observada. Al caer la noche, se prepararon para dormir. John y Lydia se instalaron en el dormitorio principal, mientras que Ben y Sarah se acomodaron en la pequeña habitación contigua. Los niños, emocionados por estar en la cabaña, pasaron varias horas hablando en susurros hasta que finalmente se quedaron dormidos. Fue entonces cuando ocurrió lo primero extraño. Lydia se despertó alrededor de las 3 de la mañana, sin ninguna razón aparente. Se dio la vuelta para mirar a John, que dormía profundamente, y al notar el silencio absoluto, sintió que algo no estaba bien. Se levantó y caminó hacia la puerta de la habitación de los niños. Abrió la puerta lentamente y se asomó. Todo parecía normal. Ben y Sarah dormían tranquilos, cada uno en su cama. Suspiró aliviada y volvió a su habitación. Al día siguiente, nadie mencionó nada sobre la inquietud nocturna. Pasaron el día explorando el bosque y cocinando juntos.
Sin embargo, Lidia no podía sacarse de la cabeza esa sensación de la noche anterior. No sabía por qué, pero tenía la incómoda certeza de que algo estaba mal. Esa segunda noche, John y Lidia se acostaron temprano. Los niños, agotados después de un día de juegos, se durmieron rápidamente. Esta vez fue John quien despertó en medio de la noche, también sin motivo aparente. Miró el reloj, las 3 de la mañana, otra vez. Decidió levantarse para ir al baño y al pasar por la habitación de los niños, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, pero desde el ángulo donde estaba, podía ver claramente las camas. Ben estaba dormido, pero Sarah no estaba en su cama. El corazón de John se aceleró. Entró rápidamente y miró alrededor. La cama de Sarah estaba deshecha y su muñeca favorita yacía en el suelo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y salió corriendo hacia la habitación de Lidia. La despertó rápidamente y juntos comenzaron a buscar a Sarah en toda la cabaña, llamándola a gritos. Revisaron cada habitación, cada rincón, pero no había señales de ella. La angustia se apoderó de ellos cuando notaron que la puerta principal estaba entreabierta. Salieron al bosque, gritando el nombre de Sarah. La noche era tan oscura que apenas podían ver más allá de unos pocos metros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, regresaron a la cabaña sin haber encontrado ningún rastro de su hija. Esa noche no durmieron. Pasaron las horas sentados en la sala, en silencio, escuchando cada sonido que provenía del bosque. Lidia no dejaba de llorar y John estaba paralizado por el miedo. Al amanecer, John y Lidia se dirigieron al pueblo más cercano para alertar a las autoridades. El sheriff del lugar, un hombre llamado Ethan Clark, era un veterano de la policía que había visto de todo en sus años de servicio. Sin embargo, la desaparición de una niña en esas circunstancias le resultó inquietante. El sheriff organizó una búsqueda por el bosque con un grupo de voluntarios. La búsqueda duró días. No encontraron ni un rastro de Sarah. Era como si la tierra misma se la hubiera tragado. Ni una huella, ni un mechón de cabello, nada. Con el tiempo, la búsqueda se detuvo y la familia Ramsey fue obligada a regresar a su hogar, destrozada y sin respuestas. Las autoridades concluyeron que Sarah había desaparecido sin dejar rastro, y el caso quedó oficialmente sin resolver. Un año después, la familia Ramsey intentaba retomar sus vidas, aunque el vacío dejado por Sarah era inmenso. Lidia no podía dejar de pensar en su hija, y cada noche escuchaba pasos en el pasillo que le recordaban a Sarah caminando hacia su habitación. John, por su parte, se sumergió en su trabajo, tratando de escapar del dolor que lo atormentaba. Fue entonces cuando sucedió algo aún más extraño. Una noche, mientras Lidia estaba sola en casa, escuchó un ruido proveniente del cuarto de Sarah. Era un sonido leve, como si alguien estuviera susurrando. Al acercarse, vio que la muñeca favorita de Sarah estaba sobre la cama, en la misma posición en que la había dejado la última vez que la vio. Atónita, se acercó lentamente y cuando tomó la muñeca en sus manos, escuchó un susurro claro, apenas perceptible. «Mamá». El grito de Lidia resonó en la casa y esa noche John la encontró en el suelo, abrazada a la muñeca, temblando de miedo. Después de ese incidente, Lidia y John decidieron instalar cámaras en la casa, con la esperanza de encontrar alguna explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Pasaron semanas sin incidentes, hasta que una noche, mientras revisaban las grabaciones, vieron algo que les heló la sangre. En las imágenes podían ver el pasillo de la casa, vacío y en silencio. Pero de repente,
una sombra comenzó a moverse lentamente desde el cuarto de Sara hacia el de sus padres. La figura era pequeña, como la de un niño, y se detenía frente a la puerta de su habitación. Allí permanecía unos instantes antes de desaparecer. Ninguno de los dos pudo dormir esa noche. Estaban convencidos de que Sara, de alguna manera, seguía en la casa, atrapada entre dos mundos. Meses después, recibieron una llamada del sheriff Ethan. Les contó que había estado revisando viejos archivos y había encontrado algo extraño. Según los registros, la cabaña donde había desaparecido Sara había sido construida sobre una antigua aldea indígena, donde se decía que los espíritus de los niños desaparecidos merodeaban por la noche, buscando la paz que les había sido arrebatada. El sheriff les confesó que había visto cosas en su vida, pero nada lo había perturbado tanto como este caso. Les sugirió que buscaran a un experto en lo paranormal, alguien que pudiera ofrecerles respuestas más allá de la lógica. La familia contactó a una medium, una mujer mayor con una larga historia de trabajar en casos inexplicables. Ella realizó un ritual en la casa, invocando a los espíritus que allí residían. Según la medium, el espíritu de Sara estaba atrapado, buscando desesperadamente volver a su hogar, pero algo la retenía. Fue en ese momento cuando la medium le reveló que Sara estaba intentando comunicarse. A través de un trance, describió que la niña se encontraba en un lugar oscuro, rodeada de sombras que susurraban su nombre. Les pidió a John y a Lydia que cada noche dejaran una vela encendida y hablasen en voz alta, diciéndole a Sara que estaba libre de regresar a ellos. Durante semanas siguieron el ritual y poco a poco los ruidos y las sombras se fueron desvaneciendo. Sin embargo, nunca pudieron deshacerse de la sensación de que alguien los observaba, como si Sara aún estuviera presente, pero de una forma que no podían comprender del todo. Desde aquella noche, Lydia y John siguen dejando una vela encendida cada día, y aunque han pasado años desde la desaparición de Sara, el misterio nunca se resolvió. Algunos dicen que Sara fue llevada por las sombras de la antigua aldea indígena. Otros creen que su espíritu se quedó en la casa, cuidando de su familia desde el más allá. Esta historia se suma a la larga lista de misterios sin resolver, de esos que nos recuerdan que hay cosas que nunca llegaremos a comprender del todo y que nos dejan con una incómoda certeza de que tal vez nunca estamos realmente solos. Y así concluye el misterio de los hermanos Ramsey, o al menos lo que conocemos, porque a veces las respuestas no están en los informes policiales, sino en las sombras que se mueven cuando nadie las ve. ¿Qué crees tú que le ocurrió realmente a Sara? ¿Fue una desaparición común o algo mucho más siniestro? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encanta leer lo que ustedes piensan. Si esta historia te dejó los pelos de punta, dale like y comparte este video con alguien valiente. No olvides suscribirte si quieres más relatos como este. Cada semana traemos casos reales que siguen atormentando a quienes se atreven a buscarlos. Gracias por acompañarme en otro misterio sin resolver. Hasta la próxima. Y recuerda, no todas las sombras desaparecen cuando enciendes la luz.